Hola, buenas. Pues como ha comentado Fernando, vamos a dedicar el tiempo a utilizar o a explicar casos en concreto de los procesos internos que se han llevado. En este caso, pues voy a explicar la gestión de esta excavación arqueológica a la que se ha referido Fernando anteriormente, y después también voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre otras pequeñitas herramientas que hemos desarrollado para, digamos, que mejorar la gestión y digamos, la vida a los arqueólogos cuando se encuentran usando estos productos. El primer caso sería la gestión de una excavación arqueológica. Voy a describir brevemente el proyecto y ahí es donde a lo mejor puede meter la gamba, pero Fernando me lo diría en este caso, como se ha referido ya él anteriormente. Bueno, el proyecto estaba enmarcado dentro de las obras del acceso de alta velocidad Levante-Madrid, Castilla-La Mancha, región de Murcia, en concreto en el tramo de Moixent-l'Alcúdia de Crespins. Este tramo es digamos que es el corredor natural de acceso desde Valencia hasta la meseta, y entonces es un área pues muy, digamos que ha sido muy transitada a lo largo de los tiempos y es muy probable encontrar numerosos restos arqueológicos en él. El proyecto que se nos contrató consistía en documentar todo el patrimonio existente, los restos etnoarqueológicos y todo lo que pudiera aparecer en él. Esto, encuadrado dentro de este proyecto, estaba el seguimiento, bueno, sí, que me corrijan si me equivoco, pero durante este seguimiento se encontraron una serie de restos que fue lo que nos dio indicio de que podían existir numerosas estructuras en el área. Por lo tanto, se empezó el proyecto en este punto. Las estructuras que se localizaron fueron las siguientes, más o menos. Se localizaron 67 silos de diversas cronologías, andalusíes, ibéricos, prehistóricos, como este que mostramos en la imagen. Diversas fosas, 39 de diversas formas y tamaños, como esta. También se encontraron 6 alcorques, bueno, diversas estructuras. 2 hornos de planta circular, se encontraron también 2 muros o cimentaciones entre las diferentes estructuras que se encontraron, y unas 200 fosas rectangulares que probablemente estaban dedicadas al cultivo de viña. Como veis aquí en la imagen, todas estas marcas rectangulares correspondían a fosas de viña. Y claro, dentro de las estructuras, en los rellenos, se encontraron diversos materiales como restos de cerámica, hachas de piedra, puntas de flecha, etc. Aquí tenemos 2 ejemplos de lo que se encontró en los rellenos de las estructuras. Bueno, una vez descrito el proyecto, vamos a pasar a describir los objetivos que se planteaban. Los objetivos eran muy claros, era documentar geométricamente los restos y documentarlos analíticamente mediante fichas normalizadas, que son las fichas que más o menos proporciona Consellería en este aspecto. Pero ¿cómo queríamos llegar a estos objetivos? Podíamos haber llegado pues, de una manera tradicional, digamos, que creando una base de datos en Access y haciendo las ortofotos y los contornos en un CAD, por ejemplo, y hubiéramos llegado a una aplicación estática que no hubiera tenido otro uso. Pero lo que queríamos era capturar toda la geometría con precisión y de una forma completa, cosa que con un GPS o con topografía clásica no podíamos acceder. Lo que queríamos también es que fuera rápido y eficiente, es decir, que la manera de documentar y de almacenar permitiera mejorar el proceso de campo de excavación y después obtener más resultados a la hora de obtener los informes en arqueología. Y por último, que fuera versátil, es decir, que una vez tuviéramos todo documentado, pudiéramos jugar con ese modelo de datos y sacar pues fichas, sacar informes, realizar consultas SQL, sumas de campos, mapas temáticos, etc. Por ello,
entre las tecnologías que intentamos utilizar para gestionar esta excavación, pensamos enseguida en el SIG. Y bueno, en concreto pensamos en GeoBSIG, pues por las siguientes razones que más o menos todos sabemos ya, que serían, primera, que teníamos la mayoría de las funcionalidades que buscábamos, todas las clásicas de un GIS las teníamos ya implementadas, que es personalizable, o sea, tenemos podemos tener acceso al código fuente, podemos generarnos extensiones y modificar lo que es la aplicación base, y también que tenemos un gran respaldo de una comunidad de desarrolladores que ya han hecho aplicaciones, pues a lo mejor nos interesan determinadas cosas de un grupo de desarrolladores, nos interesan, o sea, podemos usar código de la comunidad y subirnos a lomos de toda la gente y de toda la comunidad para mejorar el producto. Y también porque evidentemente es un SIG open source y no tenemos que gastarnos no tenemos ningún coste por licencias. ¿De acuerdo? Una vez cumplidos los objetivos, en la fase previa a la excavación se analizaron los datos que se deseaba registrar y se diseñó un modelo de datos para implementarlo en el SIG. El modelo de datos era muy sencillo, nos pusimos de acuerdo con los arqueólogos para definirlo y básicamente, y para la excavación, como ha comentado Fernando, para esta excavación en concreto, se componía del elemento geométrico, una geometría de polígonos que sería una unidad de actuación. Una unidad de actuación sería como una unidad heterogénea donde comparten muchas unidades homogéneas que están conectadas funcionalmente. Digamos, esta unidad de actuación tendría unos atributos, una relación 1 a 1, lógicamente, y las unidades homogéneas a las que me he referido serían las unidades estratigráficas, que una unidad de actuación podría tener n unidades estratigráficas de estructuras en estructuras encontradas, o podría tener también n unidades estratigráficas de estratos. Refiriéndome a estratos, pues los rellenos y todo el material que encontramos en los rellenos. También con este modelo de datos se diseñó, para lo que he comentado anteriormente, de facilitar y mejorar, hacer más eficiente la excavación, se decidió diseñar unas fichas preliminares que facilitaran el trabajo de los arqueólogos, permitieran dividirse la excavación y situarse rápidamente en el campo, o sea, ir al campo básicamente ya directo a excavar. Para ello, las unidades a priori, que es lo que originó el proyecto, que se mostraba claramente dónde estaban las unidades de actuación, se codificaron, se tomaron fotografías como la que vemos en la imagen y se tomó su contorno inicial con GPS. ¿De acuerdo? Con estos datos se pasó a gabinete y se procesaron los datos GPS mediante GeoBSIG, de tal manera que generamos una capa de polígonos con su código ya, ¿de acuerdo? Después, por otra parte, el objetivo era diseñar la ficha preliminar. Creamos con un layout, un documento mapa, creamos un layout con etiquetas y lo guardamos en una plantilla GVT, de tal manera que con los datos de los polígonos y la plantilla diseñamos una pequeñita extensión que lo que nos hacía era, pues, cargar todas las fichas, recorrer todas las unidades de actuación y generarnos la ficha. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la ficha. La ficha contenía, por un lado, la geometría de la unidad de actuación con sus coordenadas y, por otro lado, su ubicación dentro del yacimiento. De esta manera, el arqueólogo podía ir a campo y se situaba perfectamente en la unidad de actuación que pretendía excavar. Esto, como he comentado, se pasaba a los arqueólogos y los arqueólogos después, durante la fase de excavación, pues rellenaban la ficha. Bueno, podríamos haber rellenado con formularios directamente, pero se decidió hacerlo
digamos que... 2 minutos, de acuerdo. Y bueno, rellenaron la ficha y bueno, después se pasó a documentarla geométricamente. ¿De acuerdo? Para documentarla, ya que somos una empresa de geomática 3D, disponíamos de un escáner y el escáner nos permite documentarlo más rápido y de una manera completa. O sea, rapidez en toma de datos, con unas cuantas estaciones teníamos toda la geometría del yacimiento capturada y por otro lado teníamos información completa. Por ejemplo, aquí teníamos un silo que de topografía clásica o GPS podríamos haber tomado la boca, pero bajamos el escáner y tomamos todo el modelo. Entonces esto nos generaba una nube de puntos que podíamos obtener información derivada de ella, como modelos 3D, ortofotos, modelos digitales de elevación, cálculo de secciones, cálculo de volúmenes, etc. Una vez documentado geométricamente, se tenía que introducir en el modelo. Para introducirlo, lo ideal hubiera sido de la nube de puntos insertarla en GeoBSIG, pero como ha comentado Fernando, actualmente no se puede insertar directamente ese tipo de información en GeoBSIG, por lo que recurrimos al software propietario del escáner junto con otro software como el 3DBEM para registrar todas las nubes de puntos y obtener todos los datos del escáner en un modelo, y este modelo se exportó a un ASCII y se cargó en un software de modelado open source como es el MeshLab, y con el cual se generaron modelos, y a partir de esos modelos se generaron ortofotos. Estas ortofotos sí que se pudieron entrar a GeoBSIG y una vez dentro de GeoBSIG se digitalizó y se pasó a una base de datos que elegimos PostGIS porque de esta manera, bueno, PostGIS, como ya han explicado en la presentación anterior, no voy a decir las ventajas, pero más que nada permitían también un acceso concurrente para rellenar los datos. Después, respecto a la información alfanumérica, teníamos los atributos de la unidad de actuación, los atributos de las unidades estratigráficas. Para esto se recurrió a Navtable Forms, como también han explicado en la ponencia anterior. Se diseñaron unos formularios personalizados, de esta manera se minimizaban los errores para introducir. Simplemente con el uso de checkbox, cuadros de listas, combos, se minimizaban y se permitía entrar la información con menos errores y de una manera más eficiente a la base de datos. Así se generaron formularios de las unidades de actuación y dentro formularios de las unidades estratigráficas. Bueno, y como salida de resultados, muy rápido ya, generamos una mejora de la extensión anterior de la fase previa y generamos las fichas de las unidades de actuación y las unidades estratigráficas. Y otra cosa que hicimos fue integrar Jasper Reports en GeoBSIG, de tal manera que podíamos hacer consultas SQL y generarnos informes personalizados. De acuerdo, otros usos que voy a comentar muy rápidamente es, por ejemplo, los arqueólogos nos piden siempre relacionar las ortofotos de alzados con su planta, porque normalmente cuando se crea una ortofoto, esa ortofoto está en su sistema, sus coordenadas 00, 01, tal. Entonces, lo que hicimos fue una extensión que picábamos sobre los alzados y nos abría la ortofoto del alzado con las coordenadas correctas en plantas, es decir, con X, Y y Z. De esta manera se podía, bueno, aquí en teoría teníamos un vídeo, pero bueno, y incidiendo en este aspecto, esto es otro uso que generamos de una aplicación para un mantenimiento de un edificio histórico. Aquí también utilizamos el 3D simulado porque mediante clicando en el interior de los arcos accedíamos al interior de ellos, a las vistas del interior de ellos, y como vemos en este formulario de información teníamos relacionada la información de todas las caras como si fuera un elemento en 3D. Toda esta información no solo correspondía a una cara, por ejemplo, a un sillar del acueducto, sino correspondía también a su cara interior. Y bueno, muchas gracias, y como vamos un poco cortos de tiempo, pues lo dejamos aquí. Sí. Gracias. Vale, muchas gracias.